Bienvenidos a un programa más en nuestro proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Hoy nos toca hablar de la utopía de cambiar el mundo. Esta línea de temas se llama Un Mundo Nuevo. Y sí que urge un mundo nuevo. Le agradecemos su sintonía. Ojalá que considere dignos esta información para que la pueda compartir usted en su página para que aparezca en su muro. Pues le agradecemos nuevamente su sintonía. Estamos hablando sobre un fundamento importante que la mente tiene cuatro fortalezas. Es racismo, clasismo, capitalismo y religionismo, y que esas cuatro fortalezas nos tienen paralizados a los seres humanos. No podemos movilizarnos y entonces es necesario, si vamos a cambiar el mundo, que abordemos estos temas, sepamos cómo nos dividen, cómo no nos dejan dialogar, cómo no nos dejan estas cuatro fortalezas, pues ponernos de acuerdo, analizar todo lo que está pasando en el mundo para ver si podíamos ponernos de acuerdo y diseñar un modelo distinto. Vamos a aterrizar, esto es solamente el proceso, tengo algunas propuestas, son atrevidas, lo siento si parece que sea un poquito, no sé, demasiado, ¿no? Pero sí quiero proponer algunas cosas en el contexto del mundo actual, por supuesto, pero es crucial entender estas cuatro fortalezas. Pero en el curso de explicar estas cuatro fortalezas ya hemos explicado lo que es el racismo y el clasismo, y vamos a entrar y entramos al capitalismo, pero al entrar al capitalismo entendí que era importantísimo hacer un repaso de los últimos 2500 años de historia, porque sabemos muchos, yo también me cuento ahí, que no tenemos ese trasfondo, esa información, ese fundamento de esos años de historia, los conceptos, los acontecimientos, los avances, los conflictos bélicos, el cambio de dueño de tantos territorios, por no decirlo de otra manera. Entonces, yo pienso que este repaso que emprendí provee un contexto, si bien muy ligero y rápido, es necesario y aborda muchos conceptos importantes que nos ponen al día con la historia, vamos a decir. Entonces, yo pensé que con 3 programas iba a llegar 1000 años en el primer programa, 1000 en el segundo, 500 ya en el tercero y listo. Pero este básicamente es el cuarto, porque al llegar al tercero no logré abarcar el siglo XX, que es lo que nos ocupa hoy, y le adelanto que no vamos a poder terminar el siglo XX en este programa, porque aquí pues hay las dos guerras mundiales, está la Guerra Fría, obviamente la Gran Depresión y tantos otros acontecimientos que sí nos gustaría por lo menos mencionarlo, por lo tanto mínimo un programa más, lo que sería la parte 2 del siglo XX. Pero yo quiero decir que al estar haciendo este repaso, me doy cuenta de que del quinto siglo en adelante empezó a acelerarse el mundo con muchos avances, muchos acontecimientos, de una manera que me atrevo a pensar mucho más rápido que en los años anteriores. Obviamente es lógico, ¿no? Porque los nuevos desarrollos, inventos, pues ayuda para acelerar el proceso de evolución en el que estamos pasando los humanos. Así es que le adelanto que no vamos a terminar el siglo XX en este programa. Obviamente el siglo XX va desde 1901 al año 2000. De 1901 al año 2000, eso es lo que cubre el siglo XX, los 1900, vamos. Entonces vamos a entrar en materia, de nuevo, como siempre, haciendo uso de nuestro PowerPoint. Así es que agradecemos mucho su sintonía. Ojalá que esté disfrutando estos programas y que sobre todo pues haya una renovación con esta información, una transformación, una invitación, un empoderamiento para hacer nuestra parte, porque no puede ser que estemos de espectadores viendo que algunos cuantos toman las decisiones por nosotros y nosotros calladitos, ¿verdad? No, ya es hora de actuar. Y reitero, esto no es cuestión bélica, es simplemente una lucha de ideas, es una guerra de ideas, de conceptos. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Así es que por ahí va la cosa. Vamos entonces al siglo XX, parte 1, del año 1901 al 2000. Les recuerdo que ya hemos hecho hemos abarcado mucho. En esta ocasión no voy a leer los encabezados, las ideas centrales de los siglos que abarcamos en el último programa. Ahí lo tiene, si quiere puede pausar el video, usted leerlo, pero lo que sí queremos entrar de lleno ahora al siglo XX. ¿Qué se ve en el siglo XX? Guerras, avances, globalización, derechos, a grandes rasgos, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a entrar en materia, no sin antes. Hoy, lo primero que sucede en el siglo XX va a ser la Primera Guerra Mundial. Y hace unos años me encontré yo con Diana Uribe, una colombiana, una historiadora de Colombia, bárbara, increíble. Sus videos son pegajosos, uno no puede dejar de oírlos. La manera en que ella conoce y cuenta la historia es impresionante. Así es que estoy dándoles a ustedes una recomendación de que la busquen a Diana Uribe en YouTube, en el canal que se llama Cultopedia, y es imperdible. Búsquenla, escúchenla, es bárbara la forma en que ella narra la historia. Se los recomiendo muchísimo.
Muy bien, en el siglo XX, que abarca de 1901 al año 2000, fue un periodo de profundas transformaciones y conflictos a nivel mundial. Se caracterizó por dos guerras mundiales, la Guerra Fría, el auge y caída de la Unión Soviética, imagínense todo lo que sucede en este siglo, y avances tecnológicos sin precedentes que cambiaron la vida humana. También fue testigo de la expansión de la globalización y el desarrollo del derecho internacional. ¡Qué barbaridad! Casi podríamos decir que en este siglo ocurrieron más cosas que en cualquier otro siglo anterior. Así es que ahí tiene. Pues entonces vamos a alcanzar a abarcar en este programa la Primera Guerra Mundial. Ojalá que la información que le tenemos le agrade y también le instruya. La Primera Guerra Mundial se llevó a cabo de 1914 a 1918. La paradoja, una contradicción bárbara que es una impresión mía, después de haber repasado los siglos previos a este siglo XX y a esta guerra, en realidad uno se pregunta, ¿dónde quedaron los avances? ¿Dónde quedó el progreso? ¿Dónde quedaron las diversas, distintas revoluciones, la industrial, la social, las libertades, la cultural? ¿Dónde quedó todo ese avance? ¿Para dónde lo echaron? Que todavía se permite que suceda esta guerra horrible y terrible que es la Primera Guerra Mundial. Así es que es una impresión que tengo yo que la verdad duele el alma, duele el corazón. No puede uno entender cómo con tanto avance pueda suceder esto. Y esto nos lleva otra vez a estas cuatro palabras: raza, clase, capitalismo y religionismo, lo cual tenemos que abordar y también hacerle frente a todo lo que eso implica para poder cambiar la mentalidad y para que estas cosas, con tantos avances anteriores, con tantas revoluciones, la industria, la social, libertades culturales y de tanta libertad para el individuo, que no permitamos que sucedan las desgracias como la que sucedió con la Primera Guerra Mundial. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces. Primero, qué paradoja también, le llamaron la paz armada. Imagínese usted esta frasecita que se conoció en este siglo, paz armada. Qué bonito, ¿no? Paz, pero armada. O sea que se armaron todos para disque tener paz. ¿Qué le parece? Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el panorama político europeo se caracterizaba por un complejo sistema de alianzas y rivalidades. Este periodo, conocido como la paz armada, estuvo marcado por una intensa carrera armamentística y tensiones nacionalistas e imperialistas. Todavía se peleaban por África y Asia, que al final condujeron al conflicto mundial. ¿Qué sucede acá? Hablando de alianzas, ¿verdad? En este contexto, hay una alianza que se llama la Triple Alianza entre Alemania, Austria, Hungría e Italia. ¿Cuáles eran los objetivos de esta Triple Alianza? Por iniciativa de Otto von Bismarck, canciller alemán, para aislar a Francia y mantener el equilibrio de poder en Europa. Esto era un objetivo de esta alianza. Otra vez, aislar a Francia y mantener el equilibrio de poder en Europa. Muy bien. Entonces, Austria, Hungría tenía su propio interés y era que se interesaba en los Balcanes. ¿Y qué son los Balcanes? Es una península con varios países y veía a Serbia como una amenaza a su influencia en la región. Italia, por su parte, buscaba apoyo para sus ambiciones coloniales. Así es que estos tres países forman esta alianza con sus respectivos intereses. Las causas, las rivalidades territoriales, como las de Austria, Hungría y Rusia en los Balcanes, e Italia y Francia por Túnez. Miedo a la revancha francesa tras la guerra franco-prusiana, Alemania, y el deseo de Alemania de mantener su hegemonía en el continente. Esto básicamente los lleva, estas causas, estos objetivos llevan a la formación de esta triple alianza entre Alemania, Austria, Hungría e Italia. Mucha atención, definitivamente. Hay otra alianza que se llama la Triple Entente. Busqué la palabra entente, significa como una especie de pacto. Y aquí, ¿entre quién se hace esta alianza? Reino Unido, Francia y Rusia. Imagínese usted que Rusia se está uniendo al Reino Unido, que es Gran Bretaña, ¿verdad? Y a Francia para pelear contra, digamos, Alemania. Interesantísimo cómo ya, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial todo cambia, ¿verdad? Así es que vamos a continuar con todo esto. Objetivos. Surgió esta triple entente como respuesta a la creciente amenaza de la Triple Alianza. Se unieron los otros, vamos a unirnos acá por nuestro lado, en especial por parte de Alemania. Imagínese usted, buscando equilibrio de poder en Europa y defensa mutua. El Reino Unido buscaba evitar la hegemonía alemana, Francia la revancha y Rusia tenía muchos intereses en los Balcanes, y el acceso al Mediterráneo. No olvidemos que cuando se forma la Unión Soviética más tarde, fueron países de entre los Balcanes. Imagínese usted, causas, tensiones coloniales, rivalidades económicas, miedo a la expansión alemana, fíjese cómo sigue aquí con Alemania, y la búsqueda de aliados para contrarrestar su influencia. En Europa, desgraciadamente, donde se habla de cuna de tanto progreso,
Es donde se han librado estas guerras. Saque usted sus conclusiones, saque usted sus cuentas. Al buen entendedor, pocas palabras. O sea, por eso son estos programas, no para decir mucho, pero sí para dar espacio, fundamentos, para que nuestra mente razone y entienda muchas cosas sin que se digan. Es en Europa donde ocurren estas guerras. Es desde Europa que ocurren los imperialismos. Saque sus cuentas. Matan y así se detona la guerra. Fíjense cómo empieza la Primera Guerra Mundial. Matan al archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, heredero al trono, el 28 de junio de 1914, un nacionalista, lo mata un nacionalista serbio, Gavrilo Princip, en Sarajevo, Bosnia. Así comienza este problema. Seguimos. Aquí detona la Primera Guerra Mundial. Le ataca primero la Triple Alianza, Austria-Hungría, y por alianza, Alemania, le declaran la guerra a Serbia, pensando que Rusia no defendería a Serbia. Alemania prevé una rápida invasión de Francia con el fin de evitar una guerra en dos frentes. Es decir, vamos a atacar, ¿verdad? Pero primero me doy una vueltita a Francia, pan comido, la derrotamos pronto y así eso ya se termina ahí para que no haya broncas acá con la cuestión donde está Austria y Hungría, donde se va a trenzar ahí con prácticamente, ya veremos con quién más tardecito, con el fin de evitar una guerra en dos frentes, a través de Bélgica. Bélgica para luego enfrentarse a Rusia si ésta entraba en guerra, por si aquellas, ¿verdad? Pero fíjense bien lo que sucede aquí con Bélgica, un país extremadamente pequeño. Ataca entonces la Triple Alianza y contraataca la Triple Entente, ¿verdad? Rusia decide defender a Serbia. ¿Por qué? Por intereses en la región de los Balcanes, y el Reino Unido, fíjese bien, tratado de defensa, a raíz del tratado de defensa que tenía con Bélgica, se ve obligado a defender a Bélgica del ataque alemán y se une a Francia en la guerra contra Alemania. Denota así la guerra, perdón, detona, aquí debe decir detona así la guerra entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Ahí tiene la Primera Guerra Mundial. Así están las cosas. Estados Unidos más tarde entra en la guerra. ¿Cómo sucede esto? Aunque neutral al comienzo, suministraba bienes y armas a los aliados. Obviamente, eso es otra cosa que Estados Unidos tiende a hacer mucho. Se mantiene al margen, pero involucrado de otras maneras. Al ver que Alemania reanudaba la guerra submarina contra Gran Bretaña sin restricciones, que incluía ataques a barcos estadounidenses, y en esos ataques hunden el barco Lusitania en 1915 y mueren estadounidenses. Y también se entera Estados Unidos de un telegrama llamado telegrama Zimmermann, que Alemania le había enviado a México, en el que le propone una alianza una alianza contra Estados Unidos, o sea, atacar a Estados Unidos y recuperar los territorios perdidos. El presidente Wilson de Estados Unidos obtiene aprobación del Congreso y le declara la guerra a Alemania en 1917, y así entró Estados Unidos a la guerra. Aunque con tropas que llegaron más tarde al frente, fue un factor importante para la victoria de los aliados. Así es que así inicia la guerra y así termina con la participación de Estados Unidos. Tengo entendido que había como 1 millón de soldados que se hacen presentes, y eso prácticamente le puso fin a la Primera Guerra, no sin antes un sinnúmero de muertos que más tarde daremos algunas cifras. Seguimos. El Tratado de Versalles. Aquí esto impresiona muchísimo, porque se va a firmar un tratado y, bueno, voy a leer un poquito porque creo que lo explica solo para no repetir. Como resultado del fin de la Primera Guerra, se hace un tratado y se firma, se le llama Tratado de Versalles, y Versalles está en Francia en 1919. Si empezó en el 14, pues estamos hablando de 4 años de guerra por ahí. Primero se rinde Austria-Hungría y posteriormente lo hizo Alemania. El armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918. El Tratado de Versalles, que formalizó la paz entre los aliados y Alemania, se firma en 1919. Al parecer hubo dos documentos que se firmaron, pero el de Versalles es el que tiene que ver con Alemania. Se firma en 1919. Muchos historiadores consideran este tratado, escuche bien, como factor clave del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Debido a las severas sanciones impuestas a Alemania, que generaron resentimiento y desestabilización, allanando el camino para el ascenso del nazismo y el rearme alemán. El tratado culpó a Alemania por iniciar la guerra, lo que generó un profundo sentimiento de humillación y resentimiento en la población alemana. Increíble este párrafo.
tengámoslo muy presente siempre, siempre. Obligó a Alemania a pagar enormes reparaciones de guerra. Afectó gravemente su economía y provocó hiperinflación y crisis económica. Le provocó pérdida de territorio y la obligó a desmilitarse. La obligó a desmilitarse. Todo esto la llevó a una pérdida de orgullo nacional y a un deseo de revancha, que fue el caldo de cultivo que dio pie al nacionalismo extremo y movimientos políticos radicales como el nazismo, liderado por ya saben quién. Así es que esos dos párrafos son increíbles, según los historiadores así lo juzgan, que fue ese, ese tratado el que culpó rotunda y completamente a Alemania y lo que le impusieron, muchos piensan que fue el fundamento por el cual llevó a Alemania a levantarse, a vengarse, si usted quiere, ya en la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias. Tuvo consecuencias devastadoras. Desaparecen 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Una cosa que yo no había caído en cuenta es que la revolución rusa se llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial. No me cabe en la cabeza, no me cupo en la cabeza ese. Yo pensé que no iba a suceder algo así mientras se están llevando a cabo una guerra. Pues así sucedió. Durante ese conflicto bélico primero mundial fue que se da la revolución rusa. Ok, entonces desaparecen 4 imperios, el alemán, el austrohúngaro, otomano y ruso. Se redibujaron las fronteras europeas, dando lugar a nuevos estados como Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Estados Unidos, escuche, emergió como potencia mundial. Aquí hay un concepto fundamental. Creo que es reconocido que Estados Unidos empieza a convertirse en la potencia mundial a partir de la Primera Guerra. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países quedaron deshechos, destruidos, mínimo económicamente, y Estados Unidos fue aquí que se consolida como ¿cómo diríamos? Como una potencia global. Impresionante e importantísimo. Muy bien, seguimos. Mientras que Europa Occidental, sucedió esto a raíz de la guerra, perdió influencia. Se crea la Sociedad de Naciones, que más tarde sería las Naciones Unidas, con el objetivo de prevenir futuras guerras, aunque no tuvo éxito. Y algunos, incluyendo a AMLO, creen que las Naciones Unidas está de florero. Yo así lo creo también, porque ya sabemos quién lo controla. La guerra causó la muerte de aproximadamente 10 millones de soldados y de 6 a 13 millones de civiles, además de millones de heridos y discapacitados. El movimiento también fue otra causa, otra provocación, o sea, causó el movimiento masivo de personas durante la guerra. El movimiento masivo durante la guerra contribuyó a la propagación de la pandemia de gripe de 1918, que causó millones de muertes adicionales. La guerra desencadenó revoluciones en varios países, como la Revolución Rusa, que llevó al derrocamiento del régimen zarista, gobierno de un zar. La movilización masculina para la guerra impulsó la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Eso es otra cosa que hizo esta guerra. En cierto sentido, digamos, muy positivo. Seguimos. Lo que contribuyó a su emancipación, hablando de las mujeres. Excelente. La guerra causó graves daños a la infraestructura y la economía de muchos países, en especial en Europa. Los países perdedores, en particular Alemania, fueron obligados a pagar grandes sumas de dinero en concepto de reparaciones de guerra, lo que generó tensiones económicas y políticas. Se establecieron más barreras comerciales, ¿qué les parece? Más barreras comerciales entre los países, por supuesto, y se produjo una reorganización económica a nivel mundial. La guerra y sus consecuencias dieron pie a nuevas ideologías. Yo quiero decir una cosa, aunque estamos presentando los motivos por los que se da esta guerra, esta parte a mí a veces me hace pensar si no fue provocada y por esto, ¿verdad? ¿Por qué? Lo que generó tensiones económicas y políticas, se restablecieron más barreras comerciales y se produjo una reorganización económica a nivel mundial. La guerra y sus consecuencias dieron pie a nuevas ideologías como el fascismo y el comunismo, que tuvieron un impacto significativo en el siglo XX. La guerra impulsó el desarrollo de nuevas armas y tecnologías, algunas de las cuales se utilizan hoy en día, como la energía nuclear y la propulsión a chorro. En resumen, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto de gran magnitud que transformó el mapa político, social y económico del mundo, dejando un legado de muerte, destrucción y nuevas tensiones que influyeron en los eventos del siglo XX, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Impresionante, impresionante. Acontecimientos entre 1918 y 1939, o sea, después de que termina la primera, inicia la segunda, esos fueron los acontecimientos importantes. Fue un periodo llamado de entreguerras. El mundo vivió intensos
cambios políticos, económicos y sociales conocido como el periodo de entreguerras. Fue marcado por la inestabilidad, el surgimiento de totalitarismos, la Gran Depresión que pasó después de la Primera Guerra Mundial y la creciente tensión internacional que al final desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Por eso muchos piensan que en realidad es una sola guerra en dos partes. La primera dio pie a la segunda. ¿Qué le parece todo esto? Totalitarismos. En Alemania, Italia y Japón surgieron regímenes totalitarios y autoritarios impulsados por el descontento social y la búsqueda de soluciones extremas. Políticas de apaciguamiento. Esto fue muy interesante porque había señales de que Alemania se estaba levantando en lo que sería la segundo conflicto mundial, pero ellos tenían en Gran Bretaña y Francia un concepto de apaciguar eso con política. Gran Bretaña y Francia intentaron evitar nuevas guerras a través de la política de apaciguamiento, cediendo a las demandas territoriales de Alemania, el ascenso de Estados Unidos y la URSS, que es la Unión Soviética. Eso sucedió después de la Primera Guerra Mundial y entre lo que comienza la Segunda. Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como potencias internacionales y ahí también entra la Guerra Fría. El concepto de la Guerra Fría que también la vamos a explicar más tarde. Mientras que las potencias europeas perdieron influencias, las potencias europeas perdieron influencias que viene siendo aquí capitalismo contra socialismo. Quiero decir que a mi juicio, por lo que estoy informándome, la Europa nunca se ha levantado. En sí, bien a bien, después de la Primera y Segunda, nunca se han vuelto a levantar los países europeos. Claro, se consolidó Estados Unidos como la potencia, ¿verdad? La Gran Depresión de 1929, que sucedió también en este periodo que estamos abarcando, afectó a casi todo el mundo, provocando desempleo masivo, pobreza y descontento social. Reajuste económico. Los países buscaron nuevas formas de organizar sus economías, algunos adoptando políticas intervencionistas y otros manteniendo sistemas más liberales. Desarrollo de nuevas industrias. La tecnología y la industria siguieron desarrollándose, aunque la crisis económica frenó algunos avances. Migraciones masivas. La guerra y la crisis económica provocaron movimientos masivos de población, con personas buscando refugio y nuevas oportunidades. ¡Qué barbaridad! ¡Qué años tan tremendos le tocó vivir a las personas, ¿no? Cambios culturales. La cultura experimentó transformaciones y surgen nuevos movimientos artísticos y la difusión de nuevas ideas. Desarrollo del nacionalismo. El nacionalismo se intensificó en muchos países, contribuyendo a la tensión internacional. Pues todo esto sucedió o está sucediendo en el siglo XX. No lo vamos a terminar como ya les dije, así es que continuará. Ojalá, ojalá que esto tenga una impresión en usted como la ha tenido conmigo. ¿Qué siglo? El 20 y apenas estamos empezando. Lo espero entonces en el próximo programa para ver hasta dónde avanzamos en la segunda parte del siglo XX de esta cobertura de 2500 años de historia, siglo por siglo. Así es que le doy las gracias por haber participado y lo espero en el próximo programa.